Imagina esto por un segundo. El 70% de las interacciones que te dejan exhausto cada día provienen de personas que absorben tu vitalidad sin que te des cuenta. Pero hoy mismo vas a descubrir cómo blindar esa fuerza interior que te hace sentir vivo y verás cómo cambia por completo tu serenidad emocional, tus vínculos sanos y tu energía cotidiana para enfrentar todo con más ligereza. Permíteme pintarte una escena muy cotidiana. Es lunes por la mañana y llegas del trabajo con ganas de avanzar. Ahí está ese compañero de siempre. Empieza la conversación con un comentario negativo, sigue con quejas interminables y termina pidiéndole un favor que en realidad le corresponde a él. Al final del día, usted sale de la oficina con la cabeza pesada, los hombros tensos y una sensación de vacío que no sabe explicar. Llega a casa, la familia te nota irritable y hasta el sueño se vuelve irregular. Al día siguiente el ciclo se repite y semana tras semana, mes tras mes, esa vitalidad se va escapando como arena entre los dedos. Usted sabe que algo no está bien, pero no logra identificar por qué se siente tan drenado. Ahora imagine el giro. Una tarde cualquiera, usted decide probar un par de herramientas sencillas para proteger esa fuerza interna. Empieza a notar las señales antes de que sea tarde. Coloca un límite claro y amable. Visualiza una capa protectora alrededor de sí mismo antes de entrar en esa reunión. Y al terminar el día, en lugar de llegar agotado, siente una calma que no experimentaba hace meses. Sus relaciones mejoran porque ahora atrae a gente que suma en vez de restar. Su sueño se vuelve profundo y reparador. Hasta su cuerpo responde con más vitalidad, menos dolores de cabeza y una sonrisa que sale natural. Esa misma transformación está al alcance de usted aquí y ahora. Hola, soy Laura. Como alguien que ha caminado en un camino espiritual intermedio, he sentido en carne propia cómo ciertas personas pueden desequilibrar todo sin mala intención aparente. Sé el miedo que surge cuando uno piensa, ¿y si me quedo solo si pongo límites? O ¿y si no soy capaz de mantener mi propia luz? Por eso estoy aquí, para acompañarlo con explicaciones claras y prácticas que cualquiera puede aplicar, aunque nunca haya explorado estos temas antes. Primero, entendamos qué significa realmente proteger la energía. No se trata de volverse frío o distante, es simplemente aprender a cuidar esa chispa interna que nos mantiene alegres, enfocados y con ganas de vivir. Cuando alguien tóxico se acerca, suele dejar una huella sutil, cansancio repentino, pensamientos que se repiten en bucle o una sensación de pesadez en el pecho. Estos son los primeros avisos del universo para que usted tome acción. ¿Le ha pasado que después de una llamada o una visita se siente como si le hubieran quitado las pilas? Eso no es casualidad. Algunas personas, sin darse cuenta, descargan sus frustraciones y absorben la vitalidad ajena. No son malas, simplemente están en una frecuencia baja y buscan llenarse con la de otros. Reconocerlo es el primer paso poderoso. ¿Cómo identificarlas sin caer en juicios? Observe patrones, no una sola vez. Si alguien siempre critica, culpa a los demás, necesita atención constante o deja conversaciones donde usted se siente más pequeño, es probable que esté enfrente a una de esas dinámicas. No hace falta etiquetar a nadie, solo observe y proteja su espacio. El segundo pilar es establecer límites claros y respetuosos. Usted tiene todo el derecho de decir, hoy no puedo ayudarte con eso, o prefiero que hablemos de algo más positivo. Al principio puede sentir culpa, pero con el tiempo se convierte en una liberación. Piense en cada no, dicho con amor, es un sí a su propia paz. Ahora llegamos a una herramienta que funciona de maravilla y es súper sencilla, el escudo protector. Antes de salir de casa o antes de una interacción complicada, cierre los ojos unos segundos, respire y visualice una luz suave, como un capullo dorado o plateado, que envuelve todo su cuerpo. Esa capa es permeable a lo bueno y repele lo que no suma. No necesita creer en nada complicado, solo sienta la intención. Pruébelo mañana y note la diferencia. Después de cualquier encuentro que sienta pesado, es clave hacer una limpieza rápida. Una ducha con sal gruesa en el cuerpo mientras imagina que el agua se lleva todo lo que no es suyo. O simplemente pase las manos por los brazos y piernas como si estuviera quitando telarañas invisibles. Dígame en voz baja, devuelvo a su dueño lo que no me pertenece. Suena simple, pero el alivio es inmediato. Otro hábito que cambia todo es anclar a su vitalidad a la tierra. Camine descalzo en el pasto cuando pueda, o simplemente visualice raíces que salen de sus pies y se conectan con el centro del planeta. Esa conexión le devuelve estabilidad y fuerza natural. Es como recargar baterías sin gastar dinero.
También es importante rodearse de personas que sumen. Busque conversaciones que inspiren, risas genuinas y apoyo mutuo. Cuando su círculo cambia, la protección se vuelve automática porque ya no hay tantas filtraciones. ¿Y qué pasa con las relaciones cercanas que no puede evitar, como familia o trabajo? Ahí entra la técnica de la distancia emocional. Usted sigue siendo amable, pero mantiene su corazón en su propio espacio. Escuche sin absorber, responda con frases cortas y neutras, y después dedique unos minutos a recuperar su centro. Con el tiempo usted va a notar que atrae menos situaciones tóxicas. Es como si el universo reconociera que ahora usted valora su luz y le envía experiencias que la respetan. Su sueño mejora, las oportunidades fluyen con más facilidad y hasta su salud física se equilibra. Recuerde que esto no es magia instantánea, es un entrenamiento diario de amor propio. Algunos días serán más fáciles que otros y está bien. Lo importante es la constancia. Cada vez que elija protegerse, estará eligiendo una versión más libre y radiante de sí mismo. Si usted está cansado de sentirse drenado después de conversaciones normales, cansado de llevar pesos emocionales que no le corresponden, cansado de llegar al final del día sin fuerzas, este es su momento para cambiarlo. La serenidad, la vitalidad y la paz que busca ya están dentro de usted. Solo necesita aprender a cuidarlas y protegerlas día a día. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este mensaje resonó en usted, déjeme saber en los comentarios qué situación le resulta más desafiante o qué herramienta va a probar primero. No olvide suscribirse al canal para recibir más guías prácticas y cercanas sobre bienestar emocional y crecimiento interior. Recuerde que siempre puede consultar con expertos que lo acompañen en su camino. Usted merece vivir con energía plena y la alegría que le corresponde. Nos vemos en el próximo video. Cuídese mucho.